En la mañana mirábamos el tema, liberación de la vanidad y la corrupción. Hoy, esta tarde, sería el mismo título y añadiendo una palabra, liberación de la vanidad y corrupción. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es evidente que Dios va a liberar a la creación del sometimiento a una acción vana de la creación, por ende, una grande corrupción, un gran deterioro, muerte, destrucción, calamidad, acciones funestas, negativas. Pero mirábamos en la mañana que todo esto se va a acabar con la venida de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo? Romanos capítulo 8, versículos 17 al 23. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación tiene un anhelo ardiente por aguardar la manifestación de los hijos de Dios? Porque la creación gime para ser liberada. ¿Me explico? Tiene una gran ansiedad para ser liberada, para volver a ser lo que fue antes del pecado. Versículo 20, ¿por qué? ¿Por qué todo esto, el 20? Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias, Padre, por este tiempo, por su palabra, por lo que se lee y por lo que vamos a tratar de explicar para que tu pueblo, Padre, escuche, entienda, acepte, comprenda todas estas realidades. Danos de tu gracia, Padre, de tu misericordia, para saber explicar y la iglesia saber escuchar y entender. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mirábamos en la mañana entonces que por causa del pecado la tierra entró, la creación entró así en un proceso de maldición, donde Dios, aplicando sentencias sobre el pecador por causa de su pecado, del pecador, obviamente hablando, se estableció una maldición terrenal, vigente, latente, real. Y la creación, hoy por hoy, ayer por ayer, hoy por hoy y mañana por mañana, por decirlo de una manera, se mantendrá en esta acción, en esta condición. Versículo 20, porque la creación, lo que existe, fue sujetada a vanidad. Es decir, según entendí, repito lo que dije en la mañana, la creación, lo que Dios creó, la tierra
y todo lo que existe, la Biblia dice que fue bueno, que Dios dijo que todo lo que Él había hecho había sido bueno y en gran manera. Valió la pena ese trabajo, valió la pena esa creación según Dios, porque era todo bueno, todo bien. Y sobre ese todo bueno, todo bien, Dios puso al hombre y a la mujer para que creciera, para que se desarrollara, para que tuviera hijos, nietos, bisnietos y para que poblaran la tierra que Dios le había dado, que era todo bueno, todo agradable, todo perfecto, todo correcto, donde todo va a estar en un equilibrio perfecto, en una armonía perfecta, en un orden perfecto. Pero el pecado destruyó ese orden. El pecado destruyó esa armonía. Y Dios, desarrollando una sentencia sobre el pecador por causa de su pecado, entonces sujetó a la creación a vanidad, pero con esperanza. Eso quiere decir que lo que la tierra debía haber sido algo bueno, algo provechoso, algo fructífero, algo maravilloso, un lindo hábitat. La tierra se convirtió en algo vano, infructuoso, algo desordenado, algo inservible de acuerdo al plan original de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que la tierra se convirtiera en una bendición para el hombre y no en una maldición. De tal manera que la tierra llegase a ser como que nos permitiera dar gloria a Dios por lo que Dios había hecho. Es decir, la tierra fue hecha para que el hombre pudiese habitarla y disfrutarla para gloria de Dios. Pero el pecado hizo que Dios sujetase, castigase al hombre y decretase, por decir así, una continuidad de que la tierra se convirtiese en algo vano, vacío, infructuoso, que no pudiera cumplir su propósito. Hermano, todo lo malo que existe en la creación no era el plan original de Dios. Porque qué de bueno trae un terremoto, qué de bueno trae un tsunami, qué de bueno trae un huracán, qué de bueno trae un tornado, qué de bueno trae una guerra, qué de bueno traen los accidentes, qué de bueno trae la maldad, el pecado, la miseria moral del hombre, la inmoralidad. ¿Qué de bueno trae todo eso? Nada. Y todo eso no era plan de Dios. Entonces, la tierra, en entrar en un proceso o en una condición vana, se hizo infructuosa. No nos sirve para los propósitos originales. Por lo tanto, versículo siguiente dice que la tierra fue corrompida, sujeta, esclava, subyugada al yugo de la esclavitud, de la corrupción. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada. ¿Libertada de qué? De la esclavitud de corrupción. La tierra entonces está en una condición corrupta que quiere decir que perece, que se destruye, que se muere, que hay muerte, que hay desolación, que hay calamidad. Nada de eso era el plan original de Dios. Es decir, la tierra se ha convertido en algo que se destruye todo, que se muere todo, que se acaba todo. Muerte, destrucción. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Pero en estos versículos encontramos no solamente esta calamitosa descripción. En estos versículos no solamente encontramos este funesto panorama, sino que encontramos que hay esperanza.
Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar de las aflicciones del tiempo presente, de la problemática del tiempo presente, que nos produce dolor, miseria, aflicción, agonía, depresión en alguno. A pesar de todo eso, el versículo 18 dice que tenemos que estar esperando con ansiedad, con deseo, con motivación positiva. Debemos de estar esperando la manifestación gloriosa de las bendiciones de Dios al pueblo de Dios. Hermano, a pesar de este funesto panorama, hay algo bueno que viene a los hijos de Dios. Versículo 18 lo dice entonces. No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación también está esperando algo. A la creación también se le dio la promesa de una esperanza gloriosa, venidera. Y la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, según algunos comentaristas, no todos, según algunos comentaristas, esto de que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, quiere decir que cuando vengan los hijos de Dios, el pueblo de Dios, junto con Cristo, entonces la tierra va a tener esa transformación completa y va a volver al original, al plan original. Como decía en la mañana, personalmente hoy nosotros podemos comenzar ese plan creyendo en Cristo, creyendo a Cristo, rindiendo nuestras vidas a Él. Pero esta transformación, esta salvación que se opera inmediatamente después de haber creído en Cristo y rendido nuestra vida a Él, será concretada cuando Cristo venga en el rapto, y ahí se desarrollará, se aplicará la salvación completa en el ser humano. Pero la creación no tiene esta doble bendición, por decir así. La creación no va a vivir esta transformación en dos partes, la va a vivir en una cuando Cristo venga. Como seres humanos podemos vivirla en dos partes. Hoy, creyendo en Cristo, y finalmente cuando Cristo venga, seremos ya adoptados completamente, como dice la Biblia. Entonces, leamos aquí. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué dice la redención de nuestro cuerpo? Porque hoy día, por causa de que yo creí en Cristo, hace 40, casi 40 años atrás, por causa de haber creído en Cristo, hace 40 años atrás, yo fui regenerado, salvo, perdonado, transformado, cambiado, justificado. Por lo tanto, yo estoy viviendo esa salvación terrenalmente hablando. Pero tengo que esperar a que mi cuerpo también sea salvado. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y allí se va a operar la salvación completa. ¿Se entiende lo que estamos tratando de explicar? Esa es la realidad. Nuestra salvación, nuestra adopción completa se va a operar cuando Cristo venga. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Qué fecha? No podemos afirmarlo. Pero sí podemos aprender de los eventos que se registran en la Biblia
cuáles deberían ser las condiciones en las cuales nos tocaría estar viviendo para darnos cuenta cuán lejos o cuán cerca estamos de la venida de Cristo. Porque a mí lo que me interesa saber y estar seguro es cuándo o qué tan cerca estamos de que nuestro cuerpo va a ser redimido, salvado. Eso es lo que a mí me importa. Yo no tengo que poner mi mirada en los eventos, en las calamidades, en las catástrofes, en lo negativo que está ocurriendo alrededor mío y alrededor del mundo entero. Mi mirada como creyente tiene que estar puesta en la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando Cristo sea manifestado. Mi mirada tiene que estar allá, no aquí. Hermano, y repito, y estamos más cerca que lejos de que esto ocurra. De verdad que se los puedo asegurar. No tengo fecha. Como les dije en la mañana, la Agenda 2030, los 17 puntos de la Agenda 2030 es un globalismo total. Y ellos quieren tenerlo todo terminado y funcionado el 2030. Pero qué casualidad que la Biblia me habla, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que el anticristo y su gobierno y su sistema también va a globalizar todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué relación tiene la Agenda 2030 con la profecía del anticristo y su sistema y su gobierno? Claro que tiene que ver mucho, porque la Agenda 2030 es el gobierno del anticristo que está funcionando. Hermano, no hay duda de eso. El gobierno del anticristo está manipulando y llevándonos y llevando a la humanidad a un punto de globalización general completo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Que es el mensaje que voy a predicar la semana que viene. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea manifestado. Todo concuerda, todo va en una dirección. Como dijo el hermano Roque, que tuvo que irse por una emergencia, la humanidad vamos caminando como en un sentido del embudo. Así, el embudo, así. Cada vez se estrecha más, cada vez se estrecha más, cada vez se estrecha más. Y todos vamos, y a todos nos van entrando en esa situación de embudo. A todos nos van a meter ahí. Dije a todos. ¿Será que Dios va a permitir que sus hijos también caigan en ese sistema? Entonces, la creación gime y el hombre gime por todo lo que se sufre, pero gemimos y hay sollozos, hay ese lloro sutil de esperanza de que algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, que la cosa no puede seguir igual. Porque sabemos que Cristo viene. Hay 3 eventos en la Biblia. Hermano Natanael, ¿dónde está Natanael? Ahí está mi hermano. 3 eventos, hermano. No encontré más. Son 3, I'm sorry. 3 eventos en la Biblia que me reflejan, que me enseñan cuándo va a venir Cristo. ¿Y cuándo va a suceder esta transformación donde Dios por su gracia va a quitar esta acción vanidosa y corrupta que existe en su creación en la tierra? De tal manera que los hijos de Dios seamos revestidos con esa salvación completa. ¿Cuándo? Repito, no sabemos la fecha, no podemos poner fecha. Pero hay 3 eventos que nosotros tenemos que prestar atención. Que sucedieron situaciones de tal manera y de tal magnitud, óigame bien, que Dios se vio obligado en actuar. Las crisis que vamos a estudiar brevemente ahora, Dios se vio obligado a meter mano y a actuar y tomar acción, castigando y liberando.
el rugido de Dios, la acción de Dios, el actuar de Dios, el juicio de Dios, la liberación que viene de Dios, más temprano que tarde ha de suceder, ha de comenzar, ha de acontecer. Estamos a las puertas del glorioso evento de la segunda venida de Cristo, hermano. Estamos en esto, estamos. Pastor, ¿por qué está usted seguro de que más temprano que tarde Dios ha de comenzar a actuar, a moverse, a sentenciar de alguna manera en el mundo de su creación, el liberarla y el liberar a los hijos de Dios y a su creación, que está sujeta a vanidad y a corrupción por culpa del pecado? ¿Por qué usted está tan seguro, pastor? Porque la Biblia me revela por lo menos 3 eventos, de tal manera que estos eventos nos enseñan qué estaba ocurriendo en esos eventos para que Dios actuara en favor de la creación, en favor del hombre, sentenciando y castigando el pecado. Porque, hermano, la manifestación gloriosa de Cristo implica liberación de la creación, liberación de los hijos de Dios, pero fuego y juicio y castigo para el hombre pecador. Es una combinación. Para nosotros, liberación. Para el mundo, condenación. El primer evento está en Génesis 6. Génesis 6, búsquelo allí. La pregunta es, para este evento, ¿cómo vivía la gente en el tiempo de Noé? ¿Cómo era la gente en el tiempo de Noé? Y tenemos que hacer un paralelo. Por ejemplo, Génesis 6, del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí tenemos en los primeros 3 versículos que nos refleja que el hombre estaba haciendo lo que quería, sin tomar en cuenta a Dios. Y en el versículo 3 da a entender que Dios estaba molesto, que Dios estaba inquieto. Y Dios dice, mas no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por lo tanto serán sus días 120 años. No creo que allí esté diciendo que el hombre va a vivir hasta 120 años. Yo creo que lo que está diciendo, de aquí a 120 años, algo grande va a suceder para terminar con la rebeldía. ¿Qué sucedió poco tiempo después? 100 años después. El gran cataclismo, el diluvio. Entonces, había una acción rebelde de parte del ser humano y Dios estaba molesto, inquieto. Y Dios sentenció la situación. Versículo 5, Génesis 6, 5. Y vio, mire lo que dice, y vio Jehová, miró, observó que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios entendió, percibió, comprendió, se dio cuenta que la maldad de los hombres era de continuo, solamente el mal. Versículos 11 y 12, Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Primer evento, el diluvio, el tiempo de Noé. ¿Cuánto tiempo fue esto después de que Adán y Eva aparecieran sobre la tierra? No viví en ese tiempo para darme cuenta. Y no se me ocurrió haber buscado un comentario. A ver si sale. Hay Biblias que lo enseñan, por supuesto. Pero sea como sea, el tiempo que sea, llegó un tiempo de tanta maldad sobre la humanidad en aquel tiempo. La existencia de la maldad, la corrupción, las perversidades, la inmoralidad, era tan grande
a tal grado que Dios vio que todo esto comenzó a crecerse sobremanera y se empezó a salir a salirse del control. Dice que toda especie, todo animal, toda vida fue corrupta. Algunos comentaristas han dicho que Dios tuvo que destruir la creación animal, porque aún la creación animal fue sujetada y fue sometida por el hombre, por el pecado del hombre, a aberraciones horribles. Y no quiero ser más puntual en esto. Por tanto, debido a esto, por lo que Dios vio, observó, se percató, entendió, se dio cuenta que la maldad se estaba desbordando a límites horribles y que todo estaba fuera de control, que la corrupción era grande, que la maldad era grande, que el pensamiento de los hombres era de continuo, solamente el mal. Hermanos, si habemos creyentes que pensamos en el mal, ¿qué se puede esperar de los no creyentes? Inmoralidades sexuales, sed de venganza, me las va a pagar, ya me las va a pagar, no le apures, tranquilo, me las va a pagar. Y somos creyentes. Si los creyentes caemos en ese engaño del diablo y en esa tendencia funesta, negativa, incorrecta, pecaminosa, perversa, caemos en eso, cuanto más el ser humano que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y llegó a sus límites la maldad. Por lo tanto, debido a que Dios consideró que había llegado a su límite, Génesis 6, del 6 al 7, ¿qué sucedió con todo esto? ¿Qué acción vemos de parte de Dios? Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13, Génesis 6:13, por lo tanto, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo lo destruiré con la tierra. Dios, viendo la maldad, el incremento, el desorden, que se estaba perdiendo el control, que ya el hombre estaba desquiciado, desenfrenado, una vida disoluta, una vida de libertinaje pleno. Dios dijo, no, yo tengo que acabar con esto. Y dice la Biblia que los abismos de las profundidades fueron abiertas. Y dice que las cataratas del cielo fueron abiertas. Y cayó agua y agua y agua. Y de las profundidades de los océanos brotó agua hacia arriba. Y dice que Dios destruyó todo lo que existe. Pero primero salvó a Noé y a su familia. Hermanos, los expertos enseñan que allí hubo un gran cataclismo de magnitud impresionante. Terremotos grandísimos, porque dice la Biblia que las puertas de los abismos, de las profundidades, fueron abiertas. Las capas terrestres fueron abiertas y como resultado las aguas salieron e inundaron todo. Y las que habían arriba bajaron hacia la tierra. Hubo un cataclismo total, universalmente hablando. ¿Será acaso que de este cataclismo inmenso es que han venido todos los fenómenos naturales que existen hasta el día de hoy? Huracanes, terremotos, tornados y todos estos fenómenos atmosféricos que nos afectan. Probablemente desde este evento, es decir, las puertas de todos estos fenómenos se abrieron en aquel evento de Noé. Como yo le dije a ustedes en el texto que mandé el viernes,
Se lo dije a usted escribiendo. A mí me parece que Nueva York va a comenzar con terremotos. Las puertas de los terremotos se abrió para esta zona, para estas latitudes, para esta geografía. Vamos a comenzar a experimentar movimientos sísmicos más a menudo. Tristemente, ojalá esté equivocado. ¿Por qué? Porque toda la tierra está siendo envuelta en estos fenómenos. Aquí no ocurría nada, ni huracanes, nada. Y ya han entrado huracanes por acá cerca hace como unos 6. Esa madera que están puesta allí, como habían puesta allí, eran por los huracanes, porque pensábamos que iba a entrar uno. Fue hace como 10 años más o menos. Sí, hace como 10 años más o menos que entró por New Jersey. Y alrededor nuestro hubo desastres, pero aquí cerca, pero aquí alrededor nuestro no pasó nada. Hermano, cuando Dios comenzó a actuar, liberando a Noé y su familia y sentenciando y castigando a la humanidad de aquel entonces, cuando Dios vio que la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal. Y que toda la tierra estaba corrompida. Traigamos ese pensamiento al presente. ¿Será que estamos viviendo en ese tiempo de continuo solamente el mal? ¿A qué grado? ¿Al grado que Dios ya se dio cuenta? ¿O todavía no ha llegado todo el límite de la maldad para poder Dios actuar? Porque pienso yo que si hubiéramos llegado al límite de la maldad para obligar a Dios a actuar, ya esto se hubiera acabado hace tiempo ya. Eso significa que a pasos agigantados vamos caminando en esa dirección de maldad, en esa dirección de corrupción, en esa dirección de crecer todo este pecado y toda esta maldad y toda esta rebeldía y toda esta situación que estamos viviendo. Está creciendo. Pero nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho, hermano. No podemos olvidar, Lucas 17, búsquelo por favor. No podemos olvidar que el mismo Señor Jesucristo declaró en su momento que su segunda venida en gloria será precedida, anticipada, antecedida, antepuesta por un vivir de la humanidad semejante o peor al vivir del tiempo de Noé. Jesucristo dijo que cuando Él viniera, óigame, repito, Jesucristo dijo que cuando Él viniera la humanidad iba a estar viviendo igual o peor que el tiempo de Noé. Génesis 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Eso quiere decir, en los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Versículo 30. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, dice el versículo 31. Entonces, hermano, gráficamente hablando, tenemos que estar viviendo lleno de maldad, igual que en aquel tiempo, o peor. ¿Y cuán cerca estamos de ya de estar viviendo lleno de maldad? El pensamiento de los hombres era de continuo, solamente el mal. ¿Sabe por qué usted y yo no hemos caído más bajo? Por la acción de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, ¿sabe por qué usted y yo no hemos caído más bajo en nuestro pecado, en nuestra corrupción, en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia? Por la acción de la palabra de Dios. Porque ni siquiera estuviéramos sentados en una iglesia. Ya estuviéramos en la playa, casi en nudo, como decía un amigo mío. ¿Ok? En cuero prácticamente ya. Mostrando nuestras líneas. Líneas rectas o líneas curvas o líneas redondas, como sea. ¿No es verdad?
Pero gracias a la acción controladora, a la acción antibiótica de la palabra, es que nuestro pecado no ha crecido más. Pero no podemos esperar lo mismo de la iglesia, del mundo que no conoce a Cristo. Cristo dijo que cuando Él viniera, la humanidad iba a estar viviendo en el mismo ambiente que vivió Noé en aquel tiempo. Romanos 8. Pastor, ¿y qué tiene que ver la segunda venida de Cristo con el hecho de que llegará el tiempo en que los hijos de Dios y la creación misma seremos libertados de la vanidad y la corrupción existente? Hermano, porque la segunda venida de Cristo va a comenzar la libertad gloriosa de los hijos en Dios. Pero para que Cristo venga tenemos que estar viviendo como en el tiempo de Noé. Esa es la relación. Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, espérense un poquito ahí. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, hermano, cuando Cristo venga en su segunda venida o en el rapto, yo creo que el rapto es uno y la segunda venida en gloria con los santos. Hermano, como alguien dijo, el rapto, Cristo viene por su iglesia. La segunda venida, al final, Cristo viene con su iglesia. Repito, el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia para levantarla. Pero 7 años después, o 3 años y medio después, como usted quiera contar, al final, Cristo va a venir con su iglesia. Primero, Cristo viene por su iglesia para levantarnos, y luego al final, Cristo viene con su iglesia para cumplir el reinado de 1000 años. Sea como sean todos estos eventos, la Biblia dice en Génesis capítulo 8 que Dios va a libertar a la creación de la vanidad y la corrupción, como va a libertar a los hijos de Dios con el evento de la segunda venida de Cristo. Por eso que hay una relación directa entre la venida de Cristo y la liberación, porque la creación va a ser liberada al momento que Cristo venga. Porque dice, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo los hijos de Dios se van a manifestar? Cuando Cristo venga en su segunda venida en gloria con el pueblo de Dios. Allí va a haber una transformación completa. En algún momento de eso, ¿ok? No me pongan en estrecho porque yo todavía no he llegado a estudiar esos detalles. Segundo evento, rápidamente. El caso del tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra. Vaya por un momento a Ezequiel capítulo 49. Quiero que entienda cómo era la vida en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en estas ciudades de Sodoma y Gomorra especialmente. Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por lo tanto, versículo 50, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando la vi, las quité. El versículo 50 cuando dice, y se llenaron de soberbia, de orgullo, de rebeldía, e hicieron abominación delante de mí. ¿A qué abominación se está refiriendo? El homosexualismo. Pero llegaron a eso
de acuerdo a lo que ocurría antes en el versículo 49, que yo lo prediqué hace tiempo atrás, este versículo. ¿Tú te recuerdas, Pastor Jerry, que lo prediqué en algún momento? No sé si fue en la iglesia o en un estudio bíblico en un hogar. No, aquí, en la iglesia, ok. Hice una relación de todo esto. Hermano, no solamente cuando Cristo venga para libertar a la creación y a los hijos de Dios, no solamente la tierra tiene que estar viviendo con la maldad que vivió la humanidad en el tiempo de Noé, sino que tiene que estar existiendo un alto grado de inmoralidad. Recuérdese, el tiempo de Noé fue Génesis 6. El tiempo de Sodoma y Gomorra fue Génesis 18. ¿Cuántos años pasaron entre Génesis 6 a Génesis 18? No eran eventos simultáneos. Hoy en día, Cristo dijo que cuando Él viniera en gloria con su santo, van a tener que estar ocurriendo estos dos eventos simultáneamente. Porque siempre ha existido depravación, siempre ha existido maldad, pero ahora van a estar ocurriendo simultáneamente para cuando Cristo venga. Todo tipo de maldad, todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. Luego tenemos que añadirle la ociosidad, luego tenemos que añadirle la maldad, luego tenemos que añadirle la inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres con niños y con bebés. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Y esto en las esferas gubernamentales, arriba, las élites, donde es espantoso lo que hacen, es horrible y es terrible, donde permiten que a los niños pequeños los asusten y los hagan correr a oscuras por las noches y los persiguen para que ellos desarrollen dentro de su cuerpo unos químicos y unas sustancias para que crezcan una parte de su cerebro, y ellos matan a estos niños y se comen esa parte. Según lo que dicen los que están estudiando estos fenómenos. Hermano, es feo lo que están haciendo. Más vale que usted no lo sepa. Y las élites están envueltas en todo esto. Por eso que la cantidad de niños que se pierden anualmente es impresionante, porque son los niños los que generan ese químico que estos hijos del diablo se comen para ellos vivir más largo tiempo. ¿Cuánto han leído sobre esto? ¿Cuánto han escuchado sobre esto? Ya. Es un secreto a voces. Hermano, ¿a qué grado de maldad tiene que llegar la humanidad entonces para que Cristo venga? Si mire todo lo que está pasando. Yo no puedo entender cómo un hombre adulto, cómo una mujer adulta puede pretender tener algún grado de intimidad y placer con un niño, con una niña, con un bebé. ¡Demonios lo que tiene esa gente! ¡Demonios! Porque lo estamos viviendo. Por eso que hay que cuidar tanto a nuestros hijos. Por eso que usted tiene que enseñar a sus hijos, cualquier persona que te toque tus partecitas, tú me lo tienes que decir. Y enseñarle desde pequeñito. Cualquier persona, no importa el tío, la tía, peor, porque los abusos sexuales ocurren con gente, en los niños ocurren con gente cercana a la familia, familiares, gente de confianza, como yo prediqué ya tiempo atrás. Enséñele a sus hijos y a sus hijas, nadie te toque, no te sientes en las piernas de la gente. Oh, el hijo mío vivía sentándose en las piernas de la gente, pero pregúntele cuántos pescozones se llevó de mi parte. Cada vez que lo veía yo sentado en las piernas de alguien,
y él me miraba, él sabía que iba a haber un problema entre yo y él. Vivía sentándose en las piernas de la gente. Por eso que si tus hijos y tus hijas son esquivos a todo esto, deja que sean esquivos. Deja que no les guste que estén cerca de la gente. No los obligue a estar cerca de la gente. Aléjalo mejor. Porque tú no sabes quién está cerca de ti, con intención buena o con intención mala. Tú no lo sabes. La maldad, la inmoralidad sexual ha llegado a extremos. La famosa parada, el orgullo gay, y lo dicen a la franca, el orgullo. Se sienten orgullosos por su pecado. Tristeza deberían tener y miedo deberían tener. Hermano, lo mismo que digo siempre, lo repito. No odiamos al pecador. Amamos al pecador, no amamos el pecado. ¿Está bien claro eso? Yo no tengo problema en compartir con homosexuales, con lesbianas, no tengo ningún problema. Yo tengo que amar a esta gente. Yo no tengo que amar su pecado. La Biblia dice que cuando Cristo venga, la tierra tiene que estar viviendo igual que Sodoma y Gomorra. Y Romanos capítulo 8 dice que para que la creación sea libre y para que los hijos de Dios seamos libres de esa acción de vanidad y de corrupción, Cristo tiene que venir. ¿Y cuándo va a venir? Cuando la tierra esté llena de violencia, igual que en el tiempo de Noé. Cuando la tierra esté llena de inmoralidad, igual que en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿qué más tiene que suceder para que Dios actúe? ¿A qué grado de pecado tiene que llegar la humanidad para que Dios venga? Para que Dios actúe y haga justicia. Génesis 18 entonces. Porque esto es lo que tiene que pasar. Génesis 18, versículo 20. Es decir, la maldad de la humanidad tiene que llegar a la presencia de Dios al colmo. Y los gemidos de los hijos de Dios y los gemidos de la creación, por decir así, por lo que está sucediendo acá, tiene que llegar a oídos del Dios de los ejércitos para que Él actúe, para que Él se mueva, para que Él venga, para que Él limpie, para que Él quite la vanidad, quite la corrupción y la creación vuelva a lo que fue desde un principio. Génesis 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La Biblia dice que Dios se estaba dando cuenta que el pecado de Sodoma y Gomorra crecía y crecía y crecía, y el clamor llegaba a la presencia de Dios, y Dios entonces tuvo que descender para Él darse cuenta. Y ahí lo explica de manera humana, ya Dios es Dios y todo lo sabe, para Él darse cuenta de las evidencias, si es verdad que el pecado estaba en extremo, para entonces actuar y venir. Y cuando vio que la maldad de Sodoma y Gomorra era algo bestial, algo infernal, algo patético, algo nefasto, ya había subido el pecado de Sodoma y Gomorra al extremo, entonces Dios mandó fuego y sacó a Lot. Nótese, inmediatamente sacó a Lot y su familia, mandó fuego. Inmediatamente sacó a Noé y su familia, mandó fuego. ¿Se nota de ese detalle? Por eso que cuando Dios
actúe en este tiempo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, para liberar a la creación, va a ser en el momento cuando Cristo venga y la iglesia sea levantada, y también cuando Cristo venga en su segunda venida con la iglesia, con los creyentes, con los santos. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser quitada, así como fue quitado Noé, así como fue quitado Lot, para luego Dios actuar y sentenciar y castigar y limpiar. ¿Entiendo lo que estamos diciendo? Así mismo va a suceder. Romanos 8 así lo enseña. También el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 17, volvió a decir lo mismo, que cuando Él viniera, la humanidad tiene que estar viviendo como si estuviéramos viviendo en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Lucas 17. Asimismo, versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, es decir, indiferentes a Dios completamente, y lleno de pecado, y lleno de soberbia, y lleno de inmundicia sexual. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, viendo Dios, y yo estoy añadiendo con lo que leí en Génesis 18, y viendo Dios que el pecado era evidente, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pastor, ¿y todavía falta más pecado? Sí, parece que sí, porque si no ya Cristo hubiera venido. ¿A dónde vamos a llegar? Es que loco, nos vamos a volver. Por eso agárrate de Dios, agárrate de la fe, agárrate de la palabra de Dios, porque vienen tiempos malos y difíciles. Porque la inmoralidad, la perversidad es grande, va a ser grande. Hermanos, si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿qué le va a esperar al mundo entonces? Es que no me extraña que haya un infierno, a mí me extraña que exista un cielo. Como dijo alguien, uno de los predicadores que me recordé, es que no me extraña que haya un infierno para todos estos pecadores. Me extraña que exista un cielo por misericordia de Dios. Y si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿qué le espera al mundo impío entonces? El primer evento, Noé. Segundo evento, Lot. Vamos concluyendo. Éxodo capítulo 2. Tercer evento, el pueblo de Israel en Egipto. Recuérdese que la idea que estamos tratando de desarrollar es esto. Mire para acá. La idea que estamos tratando de desarrollar es esto. ¿Qué tiene que estar ocurriendo en la tierra con el pueblo de Dios y con la creación de Dios para que Dios actúe y venga y haga sentencia? Primero, ya miramos todo lo que estaba ocurriendo con Noé, y cuando Dios consideró que era el tiempo, vino y mandó juicio y mandó el diluvio y salvó a Noé y su familia, ¿correcto? Luego vemos Sodoma y Gomorra, cuando Dios, como dice el pasaje, descendió y miró la evidencia. Dijo, es tiempo, porque ya el pecado ha crecido demasiado, y mandó fuego y destruyó Sodoma y Gomorra, salvando a Lot. Entonces, el clamor de los hijos de Dios, el gemir de la creación, de alguna manera tiene que llegar a la presencia de Dios para decir, es tiempo. Aquí lo vemos ahora, en Éxodo capítulo 2, acompáñeme. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el faraón. Y los hijos de Israel, nótese ahora, y los hijos de Israel gemían. La misma palabra que predicamos en la mañana,
que la creación gime y que los pueblos y que los hijos de Dios gimen. Aquí el pueblo de Dios, Israel, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y mire lo que dice ahora, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, con motivo de su sufrimiento, con motivo de lo que estaban experimentando y viviendo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Hermanos, Dios tiene un pacto en Cristo con nosotros. La Biblia dice que Cristo nos va a libertar de todo esto. Hay un pacto que Dios no se va a olvidar, pero el clamor de los hijos de Dios, el gemir de los hijos de Dios, el clamor, el gemir de la creación, tiene que llegar a oído de la presencia de Jehová de los ejércitos. Y cuando llegue y él se dé cuenta que ya este asunto ha llegado al límite que le está esperando, entonces Él va a venir y va a actuar. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermano, Dios va a enviar a su Hijo Cristo a liberar a la creación y liberar al pueblo de Dios. Es cuestión de tiempo, espéralo, créalo. No se desanime. El clamor de los hijos de Dios, el gemir de los hijos de Dios y el gemir de la creación está llegando a la presencia de Dios. Y es cuestión de tiempo. Y más temprano que lejos. Y más cerca que lejos. Hermano, esto nos da para más. Las crisis mundiales son inmensas, son grandes. Las grandes élites están pidiendo a grito que se levante un hombre. No importa si viene del cielo o no importa si viene del mismo infierno, como han declarado, que venga un hombre para que arregle la problemática mundial. Y ese hombre es el anticristo, porque ellos no van a aceptar a Cristo. Todo se está preparando para el momento de la liberación de la creación y para el momento de la liberación de los hijos de Dios. Así pues, el pecado llegó a la presencia de Dios en Noé y todo fue destruido por el agua. El pecado y la maldad y la inmoralidad de Sodoma y Gomorra en Génesis 18 llegó a la presencia de Dios, y cuando Dios vio que era evidente todo lo que estaba ocurriendo, mandó fuego. El gemir y el clamor del pueblo de Israel comenzó a llegar a la presencia de Dios por el castigo, por la maldad, por la opresión que estaban recibiendo del mundo de Faraón. Y cuando Dios se dio cuenta que era verdad, envió al libertador a Moisés. Hermano, es cuestión de tiempo cuando Dios termine por observar que la crisis es grande en la humanidad, que va a terminar por enviando a Cristo. A lo mejor ya en este tiempo el Padre le está diciendo a Cristo: hijo, prepárate, prepara el caballo blanco, porque ya estamos cerca
de ese momento, prepárate porque tienes que ir a rescatar y a libertar a mi creación y a libertar a mi pueblo que está sufriendo allá abajo en la tierra. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que está sucediendo posiblemente ya. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 24. Del 29 en adelante. Del 29 al 39. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Bueno, mañana viene un eclipse. Esta semana llegó la suegra a la casa y el suegro, estoy pasando tribulación, mañana viene el eclipse. ¿Ve, pastor? Todo coincide. Tribulación y eclipse. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, apliquemos esa frase, todas estas cosas a lo que estábamos estudiando y enseñando. Cuando veáis que estamos viviendo igual que en el tiempo de Noé, cuando veáis que estamos viviendo igual que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando veáis que el pueblo de Dios está siendo oprimido, afligido en gran manera, cuando veáis todo esto, sabed que el tiempo está cerca. Así también, versículo 33, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amada iglesia, la Biblia enseña que la creación va a ser libertada de la vanidad a la cual fue sometida, y va a ser libertada de la corrupción a la cual fue sometida, donde hay destrucción, muerte, dolor, miseria. Pero eso va a ser cuando Cristo venga. Pero para que Cristo venga, tenemos que estar viviendo igual al tiempo de Noé, igual al tiempo de Sodoma y Gomorra, y el pueblo de Dios esté sufriendo en gran manera. Hay muchos países donde los creyentes están sufriendo, sí. No ha llegado todavía a Latinoamérica, no ha llegado todavía ese alcance, negativamente hablando, gigantesco de persecución. ¿Podrá llegar? Yo pienso que en algún momento se va a llegar a eso. Pero a pasos agigantados se está preparando todo para la venida del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Donde la creación va a ser libertada y los hijos de Dios vamos a ser libertados. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites aprender, ilustrar a través de la Biblia cuán cerca estamos de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia y de todos estos acontecimientos finales de la semana número 70. Ayúdanos, oh Señor, a entender, danos de tu gracia, ayúdanos a poner la mirada en tu palabra, en la fe, en Jesucristo, en su venida, porque esto es el fin del pueblo de Dios.
Y todo lo que está sucediendo, las aflicciones del tiempo presente, son los sufrimientos que anteceden la gloria. Bendice, Señor, este tiempo, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios lo bendiga.